Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es hermano Denis Feliciano, y por la gloria y honra del Señor, pues vamos a leer el estudio número 2 del primer trimestre del año 2021, que se titula Los días de Noé y los tiempos de hoy. La base bíblica se encuentra en Génesis 6, del versículo 6 al 8, 17 al 18, y el capítulo 7, del 11 al 13. Mateo también está la otra cita bíblica, que es San Mateo 24, de 37 a 39. Y los objetivos de la clase son tres, como siempre hablamos. Y número uno es describir la situación moral y espiritual los días de Noé. Número dos, integrar a la vida cristiana la actitud correcta ante los días del fin. Número tres, asumir una conducta acorde a la esperanza que profesamos. El pensamiento central dice: la degradación moral es evidente, la degradación moral evidente en nuestros días es una señal que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Ese es el pensamiento central. El texto vario dice: más como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Y vamos a entrar en sí la lectura bíblica en sí. En Génesis 6, que dice en el libro, dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Pero en la versión original hebreo, en vez de decir la palabra arrepintió, es lamentó. Porque se lamentó, le dio tristeza ver que la degradación del hombre llegó a tal grado que se habían ligado con los seres divinos que vinieron del cielo y tuvieron hijas con los hombres y fueron un desastre tremendo. Que Dios dijo: no, basta ya, tiene que haber un paro. Por lo tanto, decidió a levantar a Noé para salvar a la familia de Noé, cierta cantidad de animales escogidos por él, y lo demás se iba a destruir. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido demasiado, la degradación del hombre fue algo muy, muy desastroso, ya al grado que Dios dijo: no se puede más. Ya está bueno ya con eso, y decidió intervenir con eso y ponerle un pare. El versículo 7 dice: y dijo Jehová: haré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas en la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en la arca, tú y tus hijos, tu mujer y tus mujeres, y las mujeres de tus hijos, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet y los hijos de Noé. Jafet, los hijos de Noé, mejor dicho, que son los hijos que Noé tenía. La mujer de Noé y las tres hijas de sus hijos, la mujer de Noé y la mujer de las tres hijos de Noé entraron en el arca. Mas en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya estamos en Mateo 24, 37. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos en los tiempos que estamos comparados hoy en día. Son iguales, hasta peores están, mi hermano. Si venimos a darle cosas tan peores. Porque en aquel tiempo no había tanta población como la que hay ahora. Sin embargo, ahora es mucho más. El pecado se multiplica a tal escala que
Le digo, si no hubiera sido porque Jesús murió por nosotros, nos limpió de nuestros pecados, no estuviéramos aquí. Ya digo, no hubiera acabado con todos nosotros hace tiempo ya. Vamos a entrar en los datos generales que dice la enseñanza de los hijos de Dios, que debemos estar alertas de la inminente venida de Cristo y dedicar tiempo y esfuerzo a la evangelización. El autor, sabemos que fue de Génesis, que fue Moisés, y Mateo, pues el mismo nombre que fue el apóstol Mateo. Los personajes aquí hablamos de Dios, Noé, el mundo antiguo, Cristo y los creyentes. La fecha que fue escrita Génesis fue el año 1400-1410 a.C. y Mateo entre los años 50 y 60 después de Cristo. El lugar, Génesis fue escrito desde el desierto de Arabia, entre el monte Sinaí y los campos de Moab. Mateo fue escrito posiblemente en Palestina. Qué tremendo toda esa información. Son cosas muy tremendas. Fíjate que, y aquí mismo si leemos bien, como habíamos estudiado en la clase pasada, todo esto viene desde los tiempos, empezó en los tiempos de el varón que habíamos hablado la semana pasada. Ahorita déjame lo consigo aquí, el nombre no me entra, Enoc, perdón. El profeta, el varón Enoc, profeta Enoc, como le quieren llamar. Desde esos tiempos empezó toda esa maldad y se fue multiplicando y se agravó tanto que hasta que entró el bisnieto de él, que es Noé, y dijo, válgame Dios, mira, me imagino que, ¿verdad? Dijo, Dios mío, mira cómo está, se pudrió la tierra, se volvió tremenda, que Dios tuvo que coger y decir, ¿sabe qué? No, esto no se puede, porque habían gigantes en la tierra, los animales pues estaban, según hablan otras escrituras, que no están en la Biblia, pero sí están en otras aparte, que hablan de que los ángeles, los seres que habían caído, pues vinieron, hicieron cosas horribles en el mundo. Había una corrupción hasta con los mismos seres humanos, que las cosas que hicieron fue tremenda. Pero no vamos a entrar a más eso, porque ya hablamos en parte de eso la semana pasada, y vamos a continuar leyendo lo que dice aquí la introducción. Cuando tratamos un tema tan actual como el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin, necesitamos conocer los días de Noé y compararlos con estos tiempos. El propósito que el propio Cristo, se hizo eco del paralelismo entre la depravación reinante antes del diluvio y la maldad multiplicada antes de la segunda venida. Para un entendimiento más claro sobre la cercanía de este evento glorioso, debemos escudriñar el contraste entre la justicia de Noé y el desenfreno de los hombres en sus días. La Biblia dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. En cada generación que se corrompió hubo alguien que mantuvo en alto el estandarte divino de la justicia. Sabemos que al igual que sucedió en los días de Noé con el diluvio, el día de Cristo, que Cristo venga, habrá confusión para muchos y gozo perpetuo para otros. En triste realidad que la mayoría de los habitantes del mundo viven indiferentes a las profecías bíblicas del fin. Por tanto, en el libro de nosotros, ¿verdad?, que es la senda de vida, que es la editorial que la hacen, estas lecciones de carácter escatológico las hacen para despertar la cristiandad sobre la venida de Cristo. En otras palabras, gracias a Dios, ¿verdad?, que todavía están estas personas, esta casa editora que todavía basan la senda antigua y que se dan las enseñanzas para que las personas puedan entender y crecer en el conocimiento de la palabra y estén alerta de la segunda venida del Señor. Continuamos leyendo, dice el versículo 6, ha dado lugar a muchas controversias. Al estudiar números 23, 19 y Samuel 15, 29, aprendemos que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero que en Génesis 6, 6 no se está negando que Dios sea inmutable, más bien se expresa en cambio
respecto al hombre pecador. Al arrepentirse, tiene connotación de un lamento que conlleva una acción de justicia para castigar al culpable. Podemos entender mejor de ese dolor divino por la desviación moral del hombre. Si recordamos que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza para alabanza y de su gloria. Génesis 1:26, Efesios 1:12. Él es un ser de sentimientos propios que se duele del pecado humano y se regocija con su pueblo. Sofonías 3:17. También notamos que Dios determinó raer de la faz de la tierra tanto a los hombres como a las bestias, reptiles y las aves del cielo. Ello no nos hace pensar que el pecado del ser humano daña el entorno de una manera horrible. Por Romanos 8:19-23 sabemos que toda creación gime esperando ser redimida de la esclavitud de la corrupción a la cual fue sometida. Entonces, continuamos leyendo. Estos 3 versículos del capítulo 6 de Génesis constituyen un tesoro de la doctrina bíblica. La palabra del verso 8 hacen un contraste entre el sentimiento de Dios por el pecado de los hombres y su complacencia de la vida de Noé. De ese último se dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Es la gracia divina que ha hecho posible nuestra salvación a través de Cristo, Efesios 2:8. En este capítulo 6 de Génesis, 3 veces se menciona que la tierra estaba corrompida, que toda carne se había corrompido, que había corrompido su camino delante de Dios. Y menciona también 2 veces que la tierra estaba llena de violencia, versículos 11 y 13. Por Hebreos 11:7 sabemos que al ser advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, Noé creyó y con temor preparó el arca en su casa y que casa sería salva. Dios anunció que destruía toda carne, pero no los espíritus de aquellos impíos. Recordemos que sus espíritus se encontraron luego en el Hades. Cristo, después de morir, fue en espíritu y les predicó, pero no para la salvación, sino para testimonio de que Él es el Salvador y de que aquellos rechazan arrepentirse y salvarse. 1 Pedro 3:18-20. El versículo 18 refleja la promesa del pacto de Dios que haría con Noé. Aquel pacto cuidaría la línea genealógica por la cual vendría el Redentor. Fíjate qué cosa, vamos a una pausa rápida aquí. Esta la gravedad que había en ese tiempo. Muchas personas fueron para el Hades, sí, pero hay escritores eruditos de la Biblia que estudian la Biblia, lo que llaman en inglés scholars, que son gente dedicada más que para estudiar la Biblia, y uno que se llama Archie T. Wright y otro varón que es el Dr. Michael Heiser, que tienen en su teología hablan de que los orígenes de los espíritus malignos y de los demonios vienen de ahí. Desde que en ese día, toda esa tanta maldad, tanta violencia que tenían esos espíritus, como eran, muchos de ellos eran mitad divino y mitad humano, pues se quedaron en la tierra divagando y todo eso. Y sí tienen acceso a entrar a las regiones del infierno, pero son los que hacen daño, destruyen, atacan, posesionan y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya no eran, la parte humana de Dios se había corrompido. Ni pueden entrar al cielo por la abominación que habían hecho, y tampoco pues lo podía dejar estar todo el tiempo ahí en el infierno. ¿Por qué? Porque no se ha llegado el tiempo y la hora la cual ellos van a ser juzgados, que ahí van a estar en el lago de fuego. Es por eso que ellos enseñan de eso, de que los orígenes de los espíritus malignos y los demonios vienen de ese evento, del diluvio, de la gente que murieron en aquel tiempo.
Aunque también hay seres que están encadenados, ¿verdad? Que son seres que de tanto que tan violentos que son, tuvieron que encadenar en sitios oscuros, según habla la palabra. Pero se quedaron muchos de ellos deambulando por ahí, son los demonios y los seres caídos que atacan. También mucha gente confunde a los ángeles con los seres divinos, pero si estudiamos la Torah no menciona ángeles, sino seres divinos, divine beings, que le llaman. Ahí la tengo yo atrás de mí, la Torah. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, porque los ángeles en hebreo se llaman malak o malaquín, como ya le había dicho, y no hablan malak o malaquín, sino que hablan divine beings, seres divinos, los hijos de Dios. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar leyendo la clase de hoy, que dice en el estudio: debemos aprender que los hombres que vienen para agradar a Dios se convierten en punto de referencia para sus generaciones. Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Mira pues ya todo lo que duró Noé, 600 años. Imagínense. Engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, Génesis 5:32. Al comparar esta fecha con la sentencia previa dada por Dios sobre la duración de los días de los hombres, en Génesis 6:3, debemos entender que los 3 hijos de Noé tenían conocimiento desde niños sobre el juicio que sobrevendría en aquella generación. Por Génesis 11:10 podemos saber que Sem, el hijo mayor de Noé, tenía 98 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. 98, ya era un anciano para nosotros, ¿eh? Ay, Señor. Todo esto confirma que el diluvio fue un hecho histórico, que la Biblia da cifras claras sobre años, meses, días, cuando sucedieron cada uno de los eventos relacionados a aquel juicio. Sabemos que si los hombres se hubieran arrepentido de su conducta perversa, Dios podría haber tenido misericordia de ellos, pero se obstinaron en pecar y fueron raídos de la tierra. Qué cosa tan tremenda esa. No debemos ser perezosos como Lot, quien al ser advertido que debía salir de Sodoma se detuvo como morosidad, y los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano para sacarlo y ponerlo a salvo. Génesis 19:16. Noé entró acerca el mismo día que el diluvio comenzó. Dios tenía en control no solamente del tiempo cuando el diluvio habría de venir, sino del momento exacto cuando la puerta del arca debía ser cerrada y ya no habría oportunidad de que fuera de ella de escapar. Dios tuvo cuidado también de la familia de Noé para salvarlos del juicio. Fue Noé que halló gracia ante los ojos de Dios, pero su familia fue bendecida a través suyo y escapó del fin acerca de la salvación. Ve lo que, como la palabra dice, que por su fe, la fe de nosotros, pues la casa de nosotros se va a salvar. Porque por la misericordia que Dios tiene sobre nosotros, pues hace que esas personas se salven. Y no quiero decir que hay personas que piensan, no, que fulano fue mi hermano, estará en el infierno. No podemos decir eso, porque no sabemos si Dios se le reveló en el hecho de la muerte, casi en los últimos milisegundos que tiene uno de vida, suspirar y el espíritu irse. Dios le puede haber dado palabra, esa persona se pudo haber arrepentido y se pudo haber ido para el cielo. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. No podemos dar juicio, que se fue para el infierno y todo eso. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe las cosas. Y si Dios tiene misericordia del alma y lo salva, ¿cómo vamos nosotros a quitarle esa gracia de Dios y esa misericordia y ponernos en puestos de Dios y juzgar a la gente cuando eso no nos toca a nosotros? Lo que nos toca a nosotros es esperar, que confiar en Dios, de que Dios salvó esa alma, ese pariente de uno, y se lo llevó a su reino a descansar. Continuamos leyendo, dice: ello debe llamar la atención de los padres cristianos con respecto a la responsabilidad de influenciar a sus hijos en cuanto a la fe. Resulta evidente que al entrar al arca, Noé y sus hijos funcionarían como administradores de la población animal y también allí se refugiaba. De aquí podemos aprender que Dios no nos ha salvado únicamente para hacer
que disfrutemos nuestra salvación, sino que para que trabajemos en la realización de sus planes. En otras palabras, en Dios, todo esto son símbolos, mi hermano. Eso que nos enseña a nosotros, que algún día, cuando estemos en el cielo, nosotros no vamos a estar sentados nada más, ay, sí, que nos salvamos, no, vamos a trabajar, a enseñar la palabra, a administrar a los demás, seguir trabajando para Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque eso no va a ser así. Dios nos está preparando. Si estamos trabajando, tenemos que trabajar aquí mucho en la tierra, tenemos que trabajar en el cielo también. La única ventaja es que ya no vamos a tener el cuerpo corruptible, sino que vamos a tener cuerpos eternos, cuerpo glorioso, que la cual podemos hacer variedad de cosas y no lo vamos a cansar de tal manera como lo hacemos ahorita, que a veces trabajamos un montón y los brazos nos quieren caer. Continuamos leyendo, dice, el versículo 32 parece referirse a Israel con la metáfora de una higuera que reverdece, lo cual indica el verano que está cerca. El 33 dice que cuando las señales mencionadas comiencen a suceder, conozcamos la venida que Dios, que Cristo está cerca. Luego en el versículo 34 establece el límite de la regeneración para dar a entender que la generación que viviera reverdecer la higuera no pasará sin que la venida ocurriera. Ahora, para darnos una mejor idea de la situación, es que estará en el mundo con la situación que estará en el mundo cuando Él vaya a regresar. Dice el versículo 37 que cerca como en los días de Noé. La intención de Jesús al darnos estas señales de su venida no nos sorprenda, que no nos sorprenda sin estar preparados. Si estudiamos el libro de Génesis, sabremos que en los días de Noé había un desacato abierto a las leyes morales de Dios. Pero el énfasis de Jesús es hacernos ver que su venida ocurrirá de repente. Al final de su discurso, Jesús vuelve a reiterar que no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Luego recalca en el versículo 44 que el Hijo del Hombre vendría a la hora que no nos pensamos y que la actitud obvia de los creyentes es estar preparados para recibirlo. Esa siempre debe estar nosotros no pensar, ay, que se está dando un montón, que mira 20 años y lo mismo. No, nosotros tenemos que seguir en lo mismo y esperar como si fuera un día, una semana, no desesperarnos, sino continuar descansando y esperando en Él. Vamos a continuar leyendo porque el tiempo apremia. Dice, Jesús nos recuerda que antes de suceder el diluvio, los hombres estaban entregados a la gula, al libertinaje sexual, que se mezclaba deliberadamente el linaje de los hijos de Dios con los paganos. Y además los pecadores no tenían excusa ante Dios y vinieron durante muchos años la construcción del arca, que les podría haber servido de advertencia respecto del juicio que me decían. Fíjate, por muchos años ellos vieron a Noé que estaban creando el arca y en vez de ayudarle y arrepentirse para que se salvaran también, no, se volvieron peor, se burlaban de él. Todos los días se burlaban de él. Cuando pasó, pues murieron todos por eso, porque no creyeron a las palabras que el siervo Noé le estaba diciendo. Continuamos leyendo eso. La segunda parte del versículo 38 nos recuerda que en el límite del tiempo que tuvieron aquellos perversos para vivir su antojo hasta que el día de Noé entró en el arca, los servidores de Cristo deben avisar a la generación de este tiempo el corto por la oportunidad del arrepentimiento y la venida que está cerca. El verso 39 hace ver el pecado que ciega los ojos espirituales. La falta de entendimiento en los días de Noé y lo súbito del juicio es comparable a lo que sucederá a los impíos de la venida del Señor. Si nos metemos a la luz, aquel día que no nos sorprenderá como ladrón como no nos sorprenderá como el ladrón en la noche, como dice la palabra, primera de Tesalonicenses 5:4. Si no nos preparamos, no nos llenamos el aceite santo de nuestra vida espiritual, de la palabra de Dios, de la unción de Dios, mi hermano, se nos va a hacer bien difícil porque la oscuridad nos va a cubrir. Y pues si estamos llenos de la unción de Dios, de la luz de Cristo en nuestro corazón, por más oscuro que está afuera, vamos a alumbrar.
Vamos a convertir en lumbreras y gente nos van a mirar y van a querer llegar a donde está salud, porque van a ver, aunque sea por curiosidad, qué es lo que uno tiene dentro que hace que brille de tal manera entre medio de la oscuridad. Pero si no lo hacemos, bendito, ¿cómo quieren que la gente se salve? Nosotros crecemos cuando hacemos esas cosas, porque al nosotros esforzarnos a hacer eso para ayudar a los demás, para que los demás nos vean a nosotros, también nosotros crecemos también juntamente con ellos. Porque no es el propósito de creernos, estamos allá en el pedestal, no vamos a caer, no. Es que tenemos que estar siendo preparados para que la gente nos vea, se preparen también y a la misma vez nosotros seguir creciendo junto con ellos. Vamos a entrar en resumen general. Dice, después de haber estudiado los días de Noé y compararlo con las profecías de Cristo sobre el fin podemos estar seguros que la venida de Cristo está muy cerca. La degradación a que el mundo antediluviano se entregó está vigente hoy, y los creyentes le deben recordar a nuestra generación que está cerca, que Cristo está cerca. En Génesis leemos: la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y en el libro de Mateo, el Señor advirtió que la maldad se multiplicaría. Cuando la maldad creció en los días de Noé, vino el diluvio, y cuando ahora la maldad se ha incrementado, Cristo vendrá para dar retribución a los impíos y salvar a los que le esperaban. La actitud que corresponde al creyente es de estar alerta. Hay un dicho que dice que en guerra avisada no muere soldado, en guerra avisada no muere gente. Pero si nos avisan y no hacemos caso, o hacemos caso omiso que nos dice, pues imagínense, nos pueden matar, hasta mal herirnos todos nosotros junto con eso, porque cuando explote la bomba, pues entonces, lo que quiere decir, cuando explote lo que vaya a pasar, pues entonces, lo que vaya a pasar cuando llegue la venida de Cristo, pues no nos va a agarrar a nosotros de sorpresa, sino que, como les dije, vamos a estar preparados, vamos a poder ayudar a otras personas y a la misma vez pues estar alerta a nosotros mismos constantemente para irnos con Él. Ahora vamos a las preguntas de hoy. Son 5, como siempre, ¿verdad? Y la primera pregunta dice: primero explique el caso de Primera de Crónicas 21:15, donde Dios se arrepintió, se lamentó, mejor dicho, de forma distinta al contexto del diluvio. Dios se lamentó de destruir a Jerusalén cuando David censó al pueblo. La segunda pregunta dice: ¿a quién se refirió Esteban en Hechos 7:46 al decir que halló gracia delante de Dios? En Hechos 7:46 citó a David, quien halló gracia delante de Dios y quería hacerle casa. La pregunta número 3 dice: ¿qué promesa acerca del mundo hizo Dios a Noé en Génesis 8:21 después del diluvio? Y la contestación dice: Dios le dijo que no volvería a destruir todo ser viviente como había hecho. Y también dejó el arco iris para recordar ese pacto. La pregunta número 4 dice: al leer Mateo 24:38, ¿cuál es el uso correcto de los alimentos y del instinto sexual? Dice: el instinto de la alimentación debe usarse de sobriedad, y el único uso correcto del sexo es dentro del lazo del matrimonio entre un hombre y una mujer, como Dios lo instituyó. La quinta pregunta: ¿cómo debe contrastar la conducta de los impíos con la de los hijos de Dios? Dice: a diferencia de los impíos, nuestra conducta debe ser piadosa, pues somos luz en el Señor. En otras palabras, nuestra conducta tiene que ser genuina, una conducta santa, una conducta sincera, humilde, amorosa, con todo tiempo, amando a los demás, dándole a demostrar quién es Dios a través de nuestras vidas, pero a la misma vez recordando que somos seres humanos y que debemos apartarnos de todas cosas malas para no caer en los lazos del enemigo. Hay que recordar que la palabra también dice que a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y si no nos llenamos de más del amor de Dios constantemente, imagínate que nos va a pasar. Nuestro amor se va a opacar al punto que ya no vamos a estar fríos y va a tener que Dios hacer algo en nosotros para avivar el fuego en nosotros otra vez. Hasta aquí vamos a dejar la clase de este día. Dios me los bendiga, Dios los guarde, que pasen un bonito día este día. Por favor, comparta este video, denle like, suscríbase para que reciban más videos y reciban más clases de escuela dominical. Y ya la semana que viene estaremos con el estudio número 3, que está bien bonito también. Recuerden que si tienen un comentario, escríbanos, dejen un comentario también. Y estamos aquí para ayudarles siempre. Así, si quieren pedir oración también. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde, que pasen muy buenas tardes a todos. Shalom.